Bien. La consulta, no sé si está el compañero que tenía la duda, compañera, sobre el ejercicio 4.8. ¿No? Bueno, entonces seguimos. Porque me decía que no podía plantear el ejercicio, yo no había ninguna duda puntual, entonces, bueno, si estaba acá, podía participar y comentarme cuál era el problema. Profe, Sí. yo tengo dudas con respecto a esos ejercicios en sí, pero tengo problemas cuando aplico el método de las secciones. Me cuesta mucho aplicarlo y cómo entenderlo, cómo se lleva a cabo. ¿Me explico? Sí, a ver si tengo alguno resuelto y lo vemos. Bueno, este está por el método de las secciones, que es el 4.10. Bien, lo primero que tienen que analizar es qué barras les está solicitando que calculen. Por ejemplo, en este caso, le está solicitando que calculen la barra GI, IH y HJ. ¿Por qué les digo que primero se fijen esto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si, volviendo a la guía, como en el 4.7, les piden las barras que están cruzadas por la línea azul, o sea, la GE, EF y FB. No necesitan calcular las reacciones. O sea, la ventaja del método de las secciones es que ustedes pueden partir la estructura, siempre que como mínimo sean 3 barras las que cortan, ustedes pueden partir la estructura y mirar hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, en el caso de que las barras que se les estén solicitando, sean las 3, o sea las 2, o sea una de esas 3, ustedes pueden cortar y mirar hacia un lado donde no hace falta calcular las reacciones, no las calculan. ¿Sí? Es parte de un análisis previo del problema a resolver. En este, que les estaba mostrando ejemplo, bueno, las barras que hay que calcular, sí o sí necesitas el cálculo de las reacciones, porque si miras hacia la derecha, necesitas la reacción en J, y si miras hacia la izquierda, necesitas la reacción en B. Entonces sí o sí hay que calcularlas. Esto me extendí un poco, pero es para que lo tengan en cuenta, sobre todo en el momento del examen, que calculen lo que se les pide y puedan hacer ese análisis previo para no calcular de más y por ahí cometer errores involuntarios. Una vez que calculan las reacciones en este ejercicio, pueden mirar hacia la izquierda o mirar hacia la derecha, con el método de las secciones. Yo miré hacia la derecha, pero por una cuestión de practicidad, tengo menos fuerzas a considerar para calcular momento en los diferentes puntos. Entonces, yo aíslo de mi estructura la parte derecha. Cuando aíslo la parte derecha voy a tener la barra IK, la barra IJ, la barra JK, la mitad de la barra IG, la mitad de la barra IH y la mitad de la barra JH. ¿Sí? ¿Por qué la mitad? Porque justamente por ahí corté para hacer el método de las secciones. Entonces, en esta parte de la estructura tengo una acción de 16 kilos y una reacción de 33 aplicadas en la estructura que las debo considerar para mi parte de análisis. ¿En qué se basa el método de las secciones? En que cuando yo aíslo esa parte que corto, ya sea la de la derecha o la de la izquierda, tiene que estar en equilibrio. Entonces, ese equilibrio de esa parte que a mí me queda aislada, que en este caso es la derecha, va a darse por los esfuerzos en las barras que estoy cortando. O sea, en definitiva es plantear este triangulito con la acción de 16, la reacción de 33, y cuánto tienen que valer estas barras, IG, IH y JH, para que este sistema esté en equilibrio. ¿Sí? En definitiva, esa es como la premisa del método. Aislar una parte y que esa parte esté en equilibrio. Entonces, para que esté en equilibrio, ¿cuánto tienen que valer los esfuerzos de cada una de esas barras? ¿Sí?
Para eso puedo aplicar momentos respecto de cada nudo. Denme un segundo que admito. Bien, ¿cuál es el análisis que a mí me conviene hacer? Ver por qué nudo tengo menos incógnitas. Entonces, por ejemplo, si yo digo, planteo un momento en K, en el nudo K, voy a tener como incógnita el esfuerzo SHJ y el esfuerzo SHI, ¿sí? Porque si bien la componente de SHI respecto a X no va a ser momento, la componente de SHI respecto a Y sí me va a generar momento en K. Entonces no me conviene arrancar por ahí, porque tengo dos incógnitas. Tendría que buscar un punto donde las rectas de acción de dos de mis incógnitas, digamos, confluyan. Entonces, ¿cuál? El I, por ejemplo. El punto I, si yo tomo momento respecto a I, lo único que me va a generar momento en I a mí va a ser el esfuerzo de la barra JH. ¿Sí? Todo el resto pasa por I. Todas las otras rectas de acción pasan por I. ¿Eso qué significa? Que la barra JH será nula. ¿Sí? La sumatoria de esos momentos es igual a 0. Como no tengo otra fuerza, la sumatoria del momento respecto al punto I va a ser igual a SHJ por la distancia, que será igual a 0. Entonces, SHJ es una barra nula. ¿Sí? Ahora, ¿dónde puedo plantear momento? Puedo plantear momento en H. Si yo planteo momento en H, tengo la de 16 kilos que me genera momento, la de 33 y la SGI. Entonces, la única incógnita es la SGI. En este caso hay que suponer una dirección del esfuerzo interno de esa barra, ¿sí? Que primero lo supongo, yo lo supuse, siempre tienen que mirar el de la derecha, ¿no? Todas las otras flechas de la izquierda es porque están en equilibrio las barras, pero nosotros miramos el de la derecha porque cortamos hacia la derecha, entonces siempre miramos lo que tenemos a la derecha de nuestro corte. Yo supuse que el esfuerzo interno de la barra SGI es entrante al nudo I. Entonces, sumatoria del momento en H será menos 16 por 250, que es la altura del reticulado, más 33 por 2 metros, bueno, yo acá lo supuse, claro, acá lo supuse de otra forma y después lo borré. Entonces acá sería menos el esfuerzo SGI por 250, que es la altura. Entonces, lo que me va a quedar a mí es 26, lo voy a escribir acá así, no les confundo. Esto sería menos, no más, menos. Entonces, me queda 26, ¿sí? Menos, menos SGI por 2,5. Como es 26 menos, del otro lado pasa como positivo, ¿sí? Acá quedaría como positivo. ¿Eso qué significa? Que suponer la barra como entrante en el nudo I está bien, ¿sí? Entonces, el módulo del esfuerzo de la barra SGI es 10,40 kilos. Y que esté entrante al nudo I significa que exteriormente la barra se encuentra comprimida. Las barras se encuentran comprimidas cuando los esfuerzos internos confluyen al nudo, o sea, confluyen al nudo, y se encuentra traccionada cuando los esfuerzos internos salen del nudo. ¿Sí? Y lo que me falta, lo que me queda por calcular es la barra HI, que ¿dónde toma momento? Bueno, acá yo tomo momento en J, dado que las otras dos barras son paralelas, no va a haber un punto en común. Tomo momento en J, tengo menos 16 por 2,5, menos la barra SGI, que ya la calculé, que vale 10,4 por 2,5, y la componente en X de
SHI, que será SHI, yo considerada así saliente del nudo, entonces me genera un momento antihorario positivo, entonces tengo SHI por el coseno de alfa por 2,5. De ese despeje me da que el esfuerzo de la barra SHI es 42,26 kilos y que lo que yo supuse, como me da igual a positivo 42,26, lo que yo supuse está bien. Como la flecha es saliente al nudo, la barra está traccionada. ¿Sí? El esfuerzo de compresión y de tracción son externos. Si bien nosotros calculamos los internos, verán que nosotros terminamos calculando los internos para generar el equilibrio de la parte de la estructura. Cuando se dice si la barra está traccionada o comprimida, se habla de los esfuerzos externos, que serán iguales y opuestos a lo que nosotros estamos calculando, ¿sí? Para que esté en equilibrio. Ahí veo el chat. Si podría ser momento en K. Sí, podría ser momento en K, pero ten en cuenta que cuando vos planteas momento en K, bueno, esta barra ya sabes que es 0, entonces momento en K será menos 33 por 2 más SHI por el seno de alfa por 2. Ahí un compañero me preguntó si podía ser momento en K. Profe, ¿puede ser que el resultado del SHI esté mal en el apunte? Ay, no sé cómo, a ver. Este era el 410. Ah, sí, 26,4 dice y yo lo tengo resuelto y da 42,26. Sí, Sí, 42. bien. Lo voy Bien. a dejar. Profe, yo tengo una pregunta de ese ejercicio. Sí, ¿Se puede calcular momento en H por más de que esté a la izquierda de la sección? O sea, nosotros estamos analizando la parte derecha. ¿Por qué sí, tomamos momento en H que está a la izquierda? porque se puede tomar momento en H. Es como tomar un momento en un punto externo a tu estructura. Eso se puede hacer siempre que sepas que esa sumatoria de momento tiene que ser igual a 0. Digamos, cualquier sumatoria de momento tiene que ser igual a 0 donde vos te pares. Nosotros por lo general trabajamos dentro de una estructura, pero se podría tomar un momento afuera y considerar esa igualdad nula. Bien, perfecto, profe, gracias. De nada. Profe, Sí, ¿puede ser que en el ejercicio 4.7 también hay un esfuerzo que esté corriendo una coma en el resultado? lo vemos. 4, 7. 4, 7. El SF me da 8 de tracción, el SBF, no, 64,1 de compresión. No, a mí me dan como la guía. El esfuerzo del BF me da 6,4. Del BF. Sí. Bien. ¿Vos hiciste el método de las secciones y miraste hacia la izquierda, hacia la derecha? No me estaría acordando, pero hice sumatoria de momentos en A. Entonces miraste hacia la izquierda. No, es para saber cómo lo planteaste, para ver si hay algún... Yo hice el esfuerzo BF por el coseno de el ángulo, que, a ver, sería el ángulo en B, el ángulo EB, BF, digamos. Sí. Y eso lo igualé, digamos, con el momento que hace el esfuerzo EF, por la distancia que es 2,5. Sí, puede que haya algún error en el ángulo. Porque no son todos, o sea, no son barras todas a 90 grados.
No, sí, 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 yo sé, no tuve en cuenta, digamos que las barras estaban a 90, lo calculé, Bien. digamos, dibujando sobre el dibujo. O sea, ¿hiciste el método del paralelogramo? El método gráfico. No, yo, digamos, intenté, calculé la distancia más corta, digamos, o sea, la perpendicular de, del esfuerzo BF, y que me daba coseno del ángulo por 4. Está bien, por eso cuando vos tomás momento en A, vos vas a tener momento en A por la reacción en B. Si mirás para la izquierda, vas a tener momento en A, producto de la reacción en B. Vas Sí, a tener, todo eso. sí, Ah, es que yo omití el momento en B porque, o sea, supuse que se iba con los momentos de la fuerza 1 y fuerza 2. claro, por eso digo, depende para qué lado, o sea, nosotros analizamos las fuerzas que quedan del lado que nosotros cortamos. Si vos cortás la estructura y mirás hacia la izquierda, te olvidás de esta parte. Ves los esfuerzos o reacciones que tengas en el lado izquierdo, que para tu caso será la reacción en A y la reacción en B. Bien, ¿y usted qué momento tomó? Yo corté hacia la derecha, pero por el simple hecho que si yo corto hacia la derecha me evito el cálculo de las reacciones. Bien, o sea, tomó momento en F1, en F2, el momento de la fuerza 1, de fuerza 2, y Yo hice el método de las secciones mirando hacia la derecha y tomé momento en I, momento en F y momento en E. Pero mirando hacia la derecha. Si vos haces el método de las secciones y mirás hacia un lado, lo que te queda del otro lado no lo tenés en cuenta, porque vos justamente estás calculando los esfuerzos de las barras que cortás para generar en el equilibrio en esta parte. No te interesa lo que te quede del otro lado. bueno, ok, voy a probar así entonces. Lo Ah, puedes bien. plantear del lado izquierdo, solo que el F2 y F1 no van a estar aplicados en el análisis que vos hagas. Sí, sí, entiendo. Bien. Bien. En el chat me pedían el 4-7. Ah, bien, lo estoy viendo ahora. Cuando usamos el método de las secciones no tenemos que hacer el cuarto punto, que es la verificación en un nodo, ¿verdad? Eso depende si lo pide el ejercicio o no. El método de las secciones son tres sumatorias de momentos. En eso se basa el método de las secciones y el método de Ritter. ¿Sí? El ejercicio dice que calcule por el método de los nudos y verifique por las secciones o viceversa. En este caso le están pidiendo las dos cosas, ¿sí? Para que practiquen las dos formas de hacerlo. Sí, profe, pero vio que cuando la clase en la que explicó Mm. decía que eran 4 puntos, o sea, era calcular el número de barras, después hacer el diagrama, después usar uno de los métodos, y el cuarto punto era hacer la verificación en el nodo que no habíamos tipo calculado. No sabía si eso era para los primeros 2 métodos nada más, o también para el de las secciones. No, eso es una forma de verificación, el cuarto punto, ¿sí? No siempre, o sea, sí, si lo hacen, les sirve a ustedes para verificar ustedes lo que están haciendo. Es una forma más bien metódica de realizarlo. Una vez que agarren práctica, las verificaciones háganlas si se las pedimos, digamos. Está buenísimo igual que lo hagan, llevando la guía, hagan todo, para que estén más preparados para el examen y puedan entender bien los temas. Perfecto, gracias. ¿Sí? Em, Profe, ¿podría explicar cómo plantear el 4.11? Sí, dame un segundo que me habían escrito antes en el chat. Me pidieron si podía subir la resolución del 4.7. Sí, la puedo subir. Así si les queda más claro, lo anoto y lo subo.
Y me estaban preguntando del 4-5. No sé cuáles son las dudas del 4-5. Ya seguimos con el otro. No sé si lo tengo el 4-5. ¿Cuál es la consulta sobre el 4-5? Sí, profe, ¿cómo anda? En el 4.5 tenemos Sí. que usar el método de los nudos para determinar las barras que son nulas. Sí. Por ejemplo, en el punto C, ¿cómo lo aplicamos? Bien. ¿Qué barras son nulas? Más allá del método de los nudos. Más allá de utilizar el método de los nudos. ¿Cuáles barras son nulas conceptualmente? Por ejemplo, en un nudo donde concurren 3 barras y 2 están en la misma recta de acción y Bien. una es perpendicular. Bien. Entonces, en esta estructura, ¿cuáles? Por ejemplo, la DF. Bien, perfecto. La DF es nula. ¿Y cuál otra? Si la DF es nula, ¿cuál otra Al también? anular DF se anula la CF también. Bien, perfecto. Bien. Eso se pueden dar cuenta sin hacer el método de los nudos. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra? Que también lo pueden sacar. Perdón. ¿Sí? GC, Sí, ¿por qué? porque si entro por C, la barra que viene de arriba es perpendicular a los puntos HF, digamos. Bien, perfecto. Esas son las 3 barras nulas. El hecho de que sea por el método de los nudos implica que arranquen del nudo E, calculen la barra EF, sigan al nudo D, calculen el equilibrio del nudo D y hagan así pasito, digamos, para hacer el método de los nudos. O sea, el método del nudo implica ir por nudo. Lo que hiciste vos es plantearlo conceptualmente, que tenés que llegar a lo mismo. Listo, gracias. De nada. Sí, me habían dicho el 11. Profe, yo le hago una consulta. Sí. ¿Le puedo mandar un mail o algo para hacerle las consultas que no tienen que ver con el ejercicio? Porque bueno, yo me inscribo a dar consultas sobre metodología. Sí, Metodología de trabajo, te digamos. escucho bastante cortado, no sé si soy yo. Sí, se escucha corta. Sí, hagan la consulta que necesiten. No sé si me escucha mejor. Sí, ahora sí. Ok, le paso un correo. No sé si me puede dejar en el chat su mail o si está en el DV uso. Sí, fíjate la guía de ejercicios. En Sí. la carátula está en mi mail. Ok, bueno, yo le mando un mail. Muchas gracias, profe. De nada. Sí, ahora el 4-11 me habían dicho, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, el 4-11 lo que les pide es determinar la tensión de los cables y la fuerza P requerida para soportar la fuerza de 600 newton al usar un sistema de polea sin fricción. Esto es parecido al que vimos en su momento con el equilibrio de la polea, solo que se resuelve planteando 3 sistemas equivalentes. Es decir, ustedes van a tener la polea A que va a estar sometida por los 600 newton hacia abajo y por 2 fuerzas de las tensiones hacia arriba. ¿Sí? Esa polea A tendrá un equilibrio. O sea, la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y de la polea A, tiene que sumar 0. ¿Sí? En X, en realidad. Perdón, en Y, son todas en Y acá, no hay en X. Tenés menos 600, la fuerza del tensor de la izquierda, del tensor central y del tensor CA. Cuando te vas a la polea B, tenés un esfuerzo hacia arriba, que es el vínculo entre las dos poleas, y los tensores hacia abajo.
Y cuando te vas a la polea C, planteas lo mismo con el esfuerzo que te une con el empotramiento superior, la fuerza P, el tensor CA y el vínculo con la polea B. O sea, son 3 sistemas de equilibrio diferentes, sumatoria de FI en todos. Y vas calculando en uno y reemplazando en el otro. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Profe, aprovecho para preguntarle, Sí, en el ejercicio de la polea, sí. a mí me cuesta interpretar cómo es la descomposición de fuerzas, tanto en X y en Y, que tiene un tensor. Por ejemplo, el tensor CA con respecto al centro de la polea, de cada polea. No logro entender cómo armar el sistema de ecuaciones para luego resolverlo. En este caso justo no hay fuerzas en X, pero en la guía 3 había una polea que sí tenía fuerzas en X, y bueno, me cuesta esa parte. Sí, ahí vamos. Esta. Exacto, exacto. Bien. Eso. ¿A vos te cuesta descomponer este tensor? Me cuesta interpretar cómo hace la fuerza de 100 newtons. Sí, O sea, yo lo que interpreto cuando veo ese dibujo es que el tensor AB es de 100 newtons también. sí, está bien. El tema es esa fuerza, está bien, la multiplico por el seno y por el coseno para encontrar el X y el Y, Sí. digamos, la descomposición de en X y en Y, Sí. pero con respecto al centro de la polea, ¿cómo, Sí. cómo se arma el sistema de ecuaciones? Lo que vos tenés en el centro es un apoyo fijo, que vas a tener restricciones en X y en Y. Entonces, cuando vos haces el sistema de ecuaciones, haces sumatoria de fuerzas en X y en Y. O sea, acá no hay un momento en un punto, ¿sí? Claro, no hay momento en la polea, digamos, en este caso, en este ejemplo. No, Bien, 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 bien. no, porque Yo pensé si que acá era, existiera un momento, si en el centro existiera un momento, la cuerda no se mueve. La polea no se mueve, porque el momento restringe rotación. entonces cada vez que tengamos una polea no va a haber momento. No, por lo general los ejercicios que vemos nosotros no. Podrían tener algún sistema de poleas, un reticulado con una polea, que ahí sí podrían tener que tener en cuenta un momento. Pero Bien. no en estos simples así. Bien, bien. Bien, profe, muchas gracias. Entonces siempre encaramos el problema con la sumatoria de fuerzas en X y en Y, y la Sí, descomposición. sí, Bien. sí, estos simples así Bien. son. Dale, gracias. De nada. Bien, otra duda que tenía anotada. Bien, me habían preguntado, no sé si está la compañera acá, por el ejercicio 2.7. Me habían preguntado por qué cuando yo calculo el momento de A respecto a Y, o sea, respecto del eje X, me pasa por A, solo considero la fuerza B, J, y no el resto. Eso es porque el resto de las componentes son o paralelas al eje, ¿sí? O están actuando en el mismo plano. Es decir, si yo tomo momento respecto del eje X, que pasa por A, tanto la componente de 1000 newton en X como en Z, en X es paralela a ese eje X. Entonces no hay momento respecto a ese eje X. Y en Z es perpendicular al eje, ¿sí? Pero no tiene una excentricidad respecto del eje. O sea, dibujándolo, si este es mi eje X respecto de A, la recta de acción de la componente Z de 1000 es perpendicular a mi eje, ¿sí? No es excéntrica respecto a Y, no tiene distancia respecto a Y, y la componente en X es paralela, entonces no genera momento. Cuando me voy a las fuerzas en D, me pasa lo mismo. La componente en X es paralela y la componente en Y es perpendicular. En cambio, cuando me voy a las fuerzas en B, voy a tener una componente en X que también va a ser paralela, entonces tampoco va a generar, una componente en Z que va a ser perpendicular, y una componente en Y, que esa sí va a generar momento, porque esa sí tendrá una excentricidad respecto de
el eje X de 50 milímetros. Para saber qué fuerzas generan un momento respecto de un eje o de un punto, tengo que ver que tengan una cierta excentricidad respecto de ese eje o de ese punto que yo estoy analizando. No sé si está la compañera que me preguntó, pero... Y había otro compañero que me preguntó por el ejercicio 4.19. Lo voy a comentar porque es una de las dudas. La verdad es que es un caso particular de Marcos, ¿sí? Por ahí comentándolo me estoy adelantando un poco, pero bueno, la consulta del compañero de ustedes fue cómo resolver la carga distribuida. Si ustedes pueden ver, en el último video que yo les subo de Marcos, que se llama Casos Especiales o Casos Particulares, está la resolución de las cargas distribuidas. Las cargas distribuidas también van a generar un diagrama de corte lineal y un diagrama de momento parabólico, digamos, pero la diferencia es que cuando ustedes resolvían cargas distribuidas rectangulares, hacían que la resultante era la base por la altura, porque se resuelve como si fuesen figuras trigonométricas. En cambio, la resultante de una fuerza distribuida triangular será la base por la altura dividido 2. Y ya no estará situada en el centro, sino que estará situada en el baricentro de un triángulo. El baricentro de un triángulo está a 1/3 de la altura y 1/3 de la base, ¿sí? En este caso estará ubicada a 1/3, que será acá, a los 2 metros. Porque la totalidad son 6, 1/3 es a los 2 metros. Ahí estará ubicada la resultante. ¿Qué es la particularidad de este ejercicio? La particularidad de este ejercicio está en que ustedes van analizando desde el extremo libre hasta la columna. Cuando ustedes analizan esto, no analizan ni un triángulo ni un rectángulo, analizan un trapecio. ¿Sí? Porque acá esto es un trapecio. Que se puede descomponer en un rectángulo y en un triángulo. Entonces, cuando analizan esta parte, será la carga producto de una distribuida uniforme y la carga producto de una distribuida triangular. ¿Cómo sé cuál es el valor de cada una de ellas? Por relación de triángulos. Si 2 toneladas metros es a 6, ¿cuántas toneladas metros es a 3? Que es 1. Entonces, en este caso tendré una distribuida triangular de 1 tonelada metro y una distribuida rectangular también de 1 tonelada metro. Sé que me estoy adelantando, pero bueno, hubo una consulta al respecto y la quería evacuar. Bien, no sé si alguno tiene otra consulta que quiera que veamos. Profe, cuando trabajamos con el tema de las secciones, ¿podemos aplicar 2 secciones en el mismo reticulado? Por ejemplo, ¿en cuál? En el 4.8. Sí. Te pide En la el barra. 4.8, Sí. la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces dividí esas barras y primero calculé la 1, la 2 y la 3 y después calculo la 4 y la 5. Sí. Se puede. Bien. Gracias. La clase de Marcos yo le subí toda la clase pasada, pero era el miércoles pasado, la de esta semana y la de la clase que viene. Y recién la otra semana yo les voy a subir rozamiento, pero en la clase, digamos, de consulta va a seguir estando Marcos. Se dejó más tiempo porque siempre es como lo más complicado de esta parte. De cualquier manera, chicos, como les dije, o sea, no quiere decir que hoy solo vemos Marco, o que la clase que viene solo vemos Marco. Ustedes van consultando desde todo lo que están desarrollando y tengan dudas. ¿Sí? Bien.
Profe, ¿podemos ver el 15C? 415C. Sí, ahí lo vemos. Me preguntan si los PDF con los que doy acá las clases los subo. Están cargados, todos los PDF que yo uso para evacuar las dudas están cargados en Nube. Lo que hago acá es rayarlos. No los vuelvo a subir rayados porque trabajo siempre sobre el mismo. Por ahí ya lo tienen en los videos de estas clases de consulta. Pero sí, todos los PDFs que usamos acá están cargados en la UV. 415. 415. C, sí. Bien. Acá hay un concepto también nuevo. ¿Cuál es la consulta? ¿O es genérica? No, es más bien genérico, profe. O sea, no entiendo bien cómo llega a los gráficos que subió resueltos en la UV. Ah, bien, lo subí resuelto yo por ahí. No me acuerdo cuál subo. O sea, están los gráficos, pero no el procedimiento. Bien, los voy a buscar porque me van a ayudar para ahora. Es el 15, ¿sí, no? Sí, profe, el 15. Bien. Ahí va. Esta estructura tiene, si yo hago los ejes, tengo un eje Y, ¿sí? Y un eje X, ¿sí? Entonces, perpendicular a la hoja, tendré un eje Z. Entonces, teniendo en claro eso, comenzamos. ¿Cuántos esfuerzos conocemos? 6. En los axiales, que son los que se generan en el eje de la barra, ya sea una viga, como en este caso, o una columna, o sea, los que se generan en el eje X, según lo que nosotros definimos. Tenemos también los esfuerzos de corte, que son 2, que son los generados en los planos perpendiculares al eje de la barra, o los ejes perpendiculares al eje de la barra, en este caso será Y y Z, ambos son perpendiculares a X. Y después conocemos dos más, que son momento flector alrededor de los ejes perpendiculares, ¿sí? Los momentos flectores siempre se dan alrededor de los ejes perpendiculares al eje de la barra. En este caso podremos tener momento flector alrededor de Y y momento flector alrededor de Z. ¿Qué me genera los momentos flectores alrededor de Y? En un caso así simple. Los cortes en la dirección de Z. ¿Y qué me generan los momentos flectores en el eje Z? Los cortes en la dirección de Y. ¿Sí? Porque un corte en la dirección de Z, que será paralelo al eje Z, no me puede generar nunca el momento. ¿Sí? Porque no tendría forma de girar alrededor del eje. Y el último esfuerzo que conocemos es el momento torsor. El momento torsor también es un momento, como bien el nombre indica, pero es un momento que gira alrededor del eje de la barra, ¿sí? Que no es lo mismo que el momento flector, nunca se juntan, nunca se suman ni se restan, nunca nada. De hecho, más adelante van a ver que tampoco generan las mismas solicitaciones, las mismas tensiones. Entonces, el momento torsor siempre es alrededor de X. En este caso tenemos las 6, ¿sí? Tenemos un esfuerzo normal, que es el esfuerzo en el eje de la barra, que es en el eje X, que será de tracción y de 1,2 toneladas, y que como no hay otro esfuerzo normal en toda la longitud de la barra, entonces el diagrama es constante y vale 1200 kilos. Tendremos un corte en Y generado por la distribuida, que será 2 kilos centímetros por 30 centímetros, la resultante. Esa fuerza distribuida en Y genera un corte en Y que será 0 en el extremo y máxima en el empotramiento. O sea, nosotros siempre sabemos que cuando tenemos un empotramiento, los esfuerzos más, o sea, los más desfavorables se encuentran en el empotramiento, que es de alguna forma el vínculo encargado de mantener el equilibrio de la estructura. Entonces, como el esfuerzo, como el diagrama de corte de las fuerzas en Y va a estar dado por Q por L,
cuando yo me paro en el punto libre, no tengo L, ¿sí? Entonces, acá será 0, y en el empotramiento será 2 por 60, y lineal. Cuando me voy a fuerzas en Z, en este caso también tengo fuerzas en Z aplicables en el centro de la viga. Es una fuerza puntual, entonces generará un corte constante, donde desde la aplicación de la fuerza hasta el empotramiento. Hacia mi izquierda no tengo nada. Entonces, desde la aplicación de la fuerza, que es la mitad, hacia el empotramiento, tengo un corte constante de 160 kilos. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Por ahora se entiende. Bien. Ahora vamos a los momentos que suelen ser más complicados. Entonces, podemos arrancar con el momento torsor, si bien por ahí es un concepto de los últimos que se ve, pero podemos arrancar por el momento torsor, ¿por qué? Porque es como el más simple, ¿sí? El momento torsor, de alguna forma, se grafica similar a lo que es la normal, salvo que tengan otro momento torsor aplicado en la longitud de la viga. En este caso tienen un único momento torsor aplicado en el extremo libre, que se mantiene constante a lo largo de toda la viga. Los momentos torsores que nosotros vemos siempre se mantienen constantes en la longitud hasta que haya la aplicación de otro momento. Entonces, en este caso, el momento será de 64 kilogramos y será con un giro entrante a la hoja. Y el mismo será constante en toda la longitud. Cuando me voy a los momentos flectores, como dijimos, vamos a tener un momento flector en I, producto del corte en Z. Entonces, ese momento flector en I va a empezar a aparecer a partir del centro de la viga hacia la izquierda, hacia el empotramiento. ¿Cuánto va a valer? Va a valer 160 kilos por X. Entonces, 160 y la X va a ir incrementándose hasta llegar al empotramiento. En el empotramiento valdrá 160 por 30 centímetros. ¿Qué esfuerzo hace? Hace un giro en I entrante a la hoja, es decir, que las fibras que ustedes ven en la hoja estarían traccionadas y las que no ven, las que están del otro lado, estarían comprimidas, ¿sí? Porque la fuerza tiende a girar entrante o antihorario respecto del eje Y. ¿Qué es lo que se dibuja acá? Ustedes siempre dibujan el momento al lado de las fibras traccionadas. Esa es una convención que tenemos nosotros en la cátedra. Van a ver que hay otras bibliografías que no le llevan la punta a la convención, pero es una convención que tenemos nosotros, dibujar siempre el momento del lado de las fibras traccionadas. Les sirve un poco también después para más adelante. Y por último, la fuerza, el corte en I, o sea, el generado por la distribuida, va a generar un momento en Z, momento horario respecto a Z, que va a valer ¿cuánto? 2 kilocentímetros por X sobre 2. Lo mismo, desde el extremo libre va a ser 0, ¿sí? Porque no hay X, y a medida que me voy acercando al empotramiento va a ir aumentando. ¿Cómo? Y con una función cuadrática, porque acá ya es 2 por X sobre 2, o 2 por X al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y valdrá como máximo 3.600 kilocentímetros. En este caso, la barra tendería a generar una flexión hacia abajo, entonces la parte de arriba estará traccionada, que es la que se estira, y la parte de abajo estará comprimida. Por eso se dibuja del lado de arriba. Profe, se entendió perfecto, pero tengo una duda. En este ejercicio, ¿no hace falta calcular las reacciones para de ahí empezar a calcular los esfuerzos, no? Porque en los otros ejercicios sí las calculamos para hacerlos. Bien, está muy buena la pregunta. Hay dos formas. Siempre que vos calculás esfuerzos, arrancás desde un punto y vas hacia la izquierda o hacia la derecha. Acá podrías arrancar calculando de derecha a izquierda, entonces las reacciones ya te las va a dar los propios diagramas, o podés calcular las reacciones y empezar dibujando de izquierda a derecha.
Entonces cuando llegues a la derecha sabes que el normal tiene que ser constante, que los cortes van a ser 0, que los momentos van a ser 0 y que el torsor tiene que ser constante. Si no querés calcular las reacciones, lo puedes resolver igual. Ah, bien, perfecto, profe, porque no sabía si había que calcularlas o no, digamos, pero ahora entendí. Sí, el cálculo les sirve de práctica a ustedes, ¿no? Por ahí yo voy un poquito más adelantada, es decir, una vez que lo tienen practicado y saben cómo resolverlo, por ahí darse cuenta de esas cosas, decir, bueno, yo si tengo que hacer los diagramas, en este caso no necesitaría calcular las reacciones. Pero... Perfecto, gracias, profe. De nada. Una consulta por el chat del 416, ¿cómo calculo el momento flector? Bien, el 416 les pide los diagramas de esfuerzo en la barra BC. ¿Qué es lo que tienen acá? Lo que tienen acá es una estructura simétrica que está sometida por cargas iguales, ¿sí? Triangulares. Entonces, si ustedes quisieran hacer el diagrama de equilibrio de la viga BC, tendrían una fuerza aplicada en C, que será igual a 4,8 toneladas metro por 1,3 dividido 2, y un momento aplicado, porque acuérdense que cuando trasladan una fuerza, es la fuerza y el momento, tendrán entonces, dijimos, una fuerza, bueno, una fuerza puntual, que es la resultante de la carga distribuida triangular, ¿sí? Con un momento aplicado. ¿El momento por qué? Porque la carga resultante estaría acá y yo la estoy trasladando, ¿sí? Estoy haciendo el diagrama de equilibrio de la barra BC. De este lado tendré lo mismo, una carga con un momento aplicado. Una vez que yo tengo esta viga, esto indicará que hay un momento constante en toda la viga BC. Así, ¿qué pasa con las reacciones? ¿Sí? Al valer lo mismo las fuerzas y ser de sentido contrario, las reacciones son nulas. Entonces, simplemente es un diagrama de momento constante, que valdrá la resultante por 1/3 de la altura. ¿Sí? Ahí. Bien, bárbaro. Profe, consulta, en el ejercicio 4.9, en la reacción A, ¿es fija o es móvil? No me queda claro eso. A es móvil y la E es fija. Bien, gracias. De nada.
Profe, Sí. en el 19 que usted explicó recién, entendí cómo se deben plantear, digamos, geométricamente las cargas, Sí. pero no entendí cómo hacer el cálculo para obtener el valor de la fuerza de corte. Por ejemplo, acá, antes de llegar a la columna. Claro, ahí. Bien, vos vas a tener, vas a hacer menos 1 tonelada por X, porque es como esta Sí. parte de la carga distribuida uniforme, menos 1 tonelada por X sobre 2. Ah, bien, bien, Sí. bien. Sí, los dos valen 1, porque bueno, la altura del triángulo es 2 toneladas a 6 metros, entonces a 3 metros la altura será A 3 1 es tonelada 1. Sí. Y en el caso de la columna A hasta B sería menos 1 tonelada por X sobre 2. Y si vos tenés que analizar desde el extremo libre hasta B, acá podés no utilizar la descomposición de las fuerzas porque tenés todo el triángulo. Podrías hacer Bien. 2 toneladas por 6 sobre 2, menos eso, ¿no? Menos 2 toneladas por 6 sobre 2, más la reacción en A. Claro, claro. Bien. O Perfecto. bueno, Gracias, podés profe. mantener lo que descompusiste y agarrar esta parte del triángulo. Eso también se puede. Un poquito más de cálculo, pero está bien. Claro. Bueno, gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. le hago una consulta de el tema de cómo expresar más que nada los resultados. Por Sí. ejemplo, algunos ejercicios de las primeras guías que teníamos que expresar los cosinos directores, Sí. en algunos ejercicios usted los expresa, digamos, menores a 90 grados, digamos, hace esa resta y en otros no. ¿Cómo debemos expresarlos, digamos? Yo siempre expreso el ángulo respecto de la horizontal, por lo general. No sé si te O sea, referías puntualmente a eso o... Yo por lo sí, general porque trabajo con el ángulo respecto de la horizontal. bien, no tiene nada que ver, digamos, si es mayor a 90 grados o no. No hay No. problema con eso. No. Perfecto, No. gracias. No.
Profe, ¿se Sí. escucha? Sí, Yo tengo una duda sobre el ejercicio 3.4, sí. una duda muy puntual. El ejercicio de las fuerzas pares, yo estaba planteándolo, y tengo un solo problema. Esos 100 Nm que son los que generan esas fuerzas de 200 que están ahí a la derecha, que tienen una separación de 0,5, viste que hay Sí. 200 y 0,1. Eso cuando lo calculaste queda 100 Nm. No entendería por qué en el cálculo eso te queda como si fuese un momento negativo. Porque vos tomás momento en el empotramiento, o sea, tomás momento, digamos, respecto del centro, y el giro es horario, y nosotros siempre consideramos horario como negativo. Ah, bien. Bueno, era eso nada más. Gracias. De nada. ¿Hay una otra duda que quieran que veamos? No, profe, gracias. ¿No? Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao. Nos vemos, Gracias, chicos. profe. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Gracias a ustedes.